Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos siguen por la barra de juristas, Colegio Profesional, perdón, barra de juristas de México, Colegio Profesional. Bienvenidos a un programa más de Hablando de Derecho. El día de hoy con un tema muy interesante que es sobre los alimentos y la violencia familiar. Los saluda su amigo Noé Campuzano, dándole la más cordial bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, sintonizando el día de hoy. Con nosotros vamos a estar charlando con nuestros buenos amigos, el maestro Juan Gilberto Palomino. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a sus órdenes. El maestro Eder Narváez. Hola, buenas tardes. Nuestro buen amigo el licenciado Vicente Narváez. Hola. Bueno, ahora estamos allá a la cámara. Estamos en el estudio transmitiendo y la cámara es la 1. Está estando totalmente en vivo. Tienen también apoyándonos en controles a nuestro buen amigo Juan Carlos Castillo y a nuestra compañera la licenciada Karen Aranilla. Bien, vamos a empezar a platicar sobre este interesante tema que hay muchas dudas respecto a todos estos temas que vamos a estar platicando, pero en especial uno de los temas con mayores dudas que se tiene dentro de la sociedad es el de alimentos, el de la famosa demanda de pensión alimenticia. Para esto vamos a empezar a platicar qué son los alimentos, qué deben de contener los alimentos o cómo nos lo marca nuestro código que nos tiene local para nosotros, que es el Código Civil para la Ciudad de México, a partir, si estoy mal me corrigen, por favor, a partir del artículo 302. Así es, correcto. De nuestro código adjetivo. Entonces, vamos a empezar a platicar sobre esto. Cedemos los micrófonos al maestro Eder para que nos vaya dando la introducción y nos dé un concepto general de qué son los alimentos. Por favor. Hola, buenas tardes. El concepto de alimentos cubre todas las necesidades básicas para un desarrollo físico, psicológico, para el resguardo de los menores, o bien de la esposa o de la concubina. Entendemos esto como el vestido, la comida, la salud, la educación. Debemos de entender que los alimentos, aunque la palabra nosotros el concepto lo relacionamos con la comida, es que muchas veces cuando uno piensa en alimentos, únicamente piensa en la sopa, en el arroz, en la carne, en el huevo. Y muchos varones, o muchas mujeres, según el que le toque pagar esa obligación, dicen, bueno, es que yo ya traje la despensa ya, y con los alimentos. Es muy común en las demandas que dicen, bueno, contestan y dicen, bueno, es que yo siempre les di de comer. Entonces, por eso cabe aclarar que los alimentos comprenden el vestido, entendiéndose desde zapatos, pantalón, falda, todo el accesorio que se necesite para cubrir nuestro cuerpo y el de nuestros descendientes, así como el de nuestras parejas. También los alimentos cubren la educación, entendiéndose esta desde kinder, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria hasta los 18 años. Si los hijos mayores de edad siguen estudiando, se entiende que estos alimentos se deben de dar hasta la edad de los 23 años. ¿Por qué? Porque los alimentos le permiten al mayor o al menor atravesar una etapa económicamente inactiva en la cual se están preparando para la realización o la culminación de una carrera académica o de un estudio técnico que le va a servir para el sostenimiento de su persona y de su familia.
que hasta ese momento que él esté titulado, ya sea como técnico o ya sea como licenciado, es cuando se suspenden los alimentos. En cuestión de techo, también los alimentos comprenden la habitación donde los menores o los mayores de edad que estén dentro del supuesto de que están estudiando y cumplen con el tipo jurídico que les exige la ley, se les debe de dar este techo para su resguardo, entendiéndose como una habitación que tenga las comodidades básicas, que es una cama, donde tomar sus alimentos, donde asearse, todas estas situaciones comprenden los alimentos. Ahora, en cuestión de salud, comprenden los alimentos desde una visita a cualquier doctor por una gripa hasta una operación que necesite el menor. También hay que entender que los alimentos tienen el principio de reciprocidad y equidad. Reciprocidad, ¿por qué? Porque el que los da puede a su vez solicitarlos y el que los recibe está obligado a proporcionarlos cuando el que se los dio ya no tenga las posibilidades físicas, psicológicas para desarrollar un trabajo y con esto pueda sufragar sus gastos alimenticios. ¿Qué otro aspecto sería de los alimentos? En cuestión de los concubinos, las personas que deciden vivir en unión libre, tienen también el derecho de proporcionarse alimentos. En el caso de los concubinos, tienen el derecho de recibir alimentos por el tiempo que hayan vivido dentro del concubinato. Si fueron 5 años, no tienen derecho a 5 años, si fueron 20 años a 20 años. En el caso del matrimonio de los cónyuges, la obligación de dar alimentos si la esposa preponderantemente se dedicó al hogar y no adquirió un trabajo remunerado, aunque hoy la legislación dice que la situación social de la mujer que vive y hace labores dentro del domicilio se entiende como trabajo y esta situación es redituable. Entonces, por este trabajo debe ser indemnizada o bien debe de dársele los alimentos, pero en este caso, como es esposa, es de por vida, salvo la situación de que exista un divorcio y ella adquiera nuevas nupcias. Bien, muchísimas gracias. Para poder continuar con esta charla, le vamos a ceder los micrófonos al maestro Palomino para que nos siga explicando esta cuestión jurídica de los alimentos y nos proporcione los teléfonos en cabina. Sí, buenas tardes. Los teléfonos en cabina son el 54 86 85 14 y 84 36 85 15. En ese momento estaba teniendo su llamada la licenciada Mara y Karen, que con gusto nos hará pasar sus llamadas, sus comentarios o sus preguntas a este estudio. Muy bien, siguiendo con la temática de los alimentos que bien decía el maestro Eder, pues los alimentos sí comprenden lo que es de la comida, el vestido, la habitación, los gastos hospitalarios, la atención médica y en su caso la atención de parto y durante el embarazo de la cónyuge. En este caso, damos una llamada, permítame. No. Bueno, sí. A ver, dígame su pregunta. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy bien. A ver, ¿quién quiere preguntar la pregunta?
A ver. Hola, buenas tardes. Medio escucho que tu marido te da nada más lo que se mencionaba, ¿no? La comida. ¿Usted cree que eso es lo que comprenden los alimentos? Sí. Ok. Mira, primeramente tienes que demandarlo ante los tribunales que están en Avenida Juárez, en Avenida Juárez, enfrente del hemiciclo a Juárez. La demanda debes de proporcionarle al abogado el domicilio exacto de la empresa donde él labora para que a la hora de que se ingrese la demanda, el actuario notificado notifica a la empresa el descuento del 20% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, y que la empresa a su vez nos te diga en qué forma va a pagar los alimentos o dónde los va a depositar para que tú los cobres. Ahora, para hacer esa demanda, lo único que necesitas es el acta de nacimiento de tu hijo, copia fiel del libro, si es que es un concubinato, y si es que es un matrimonio, porque ahorita también con los extractos estamos teniendo problemitas. Entonces sí te recomiendo que sea una copia fiel del libro, porque ahí viene el reconocimiento que el marido hizo de la filiación del menor. Entonces ya con esto se da el derecho a alimentos, porque viene respaldado del derecho de sangre que le corresponde a él. Se está viciando un poco. ¿Te parece bien si te doy mi teléfono personal o del maestro y nos hace llegar tu pregunta de forma personal? Porque se está viciando un poco ahorita la llamada. ¿Sí? Bueno, le damos el teléfono, mira, es el 55 38 15 2007 de tu servidor y el 55 32 64 47 62. Sí, y así nos hace llegar la pregunta de manera personal, te la contestamos y la verdad trataremos de solucionar esa duda que tienes y ayudarte a que tú tengas pues una respuesta de los tribunales en tu favor, ya que mencionas que tienes un hijo y no puedes trabajar de referente por el problema que tienes que cuidarlo, ¿no? Entonces, te damos los teléfonos por cualquier situación, llámanos, o te damos la dirección también de aquí del despacho o de la barra. Estamos ubicados en Avenida Juárez número 20, tercer piso. Y en Avenida Delfín Madrigal 38F, en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Estamos a una cuadra del Metro Copilco, entonces estamos a sus órdenes. Y seguimos aquí con el tema que estábamos viendo de los alimentos, en los cuales pues también influye lo que es la atención hospitalaria, la atención médica, la educación, y como bien decía el maestro, es el tener una persona con alimentos es hasta que se les dé una formación básica hasta la medida de las circunstancias en lo que se pueda hacer. Lógicamente también viene a esto el siguiente tema, y viene muy relacionado, que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar también se da por medio de una violencia que se llama violencia económica, que es aquella cuando se quieren controlar los gastos o el ingreso de la persona que está trabajando, y eso es una violencia intrafamiliar. Muchas veces no lo toman así porque dicen, es que él me cuida mi dinero, es que él me administra muy bien, es que él sabe lo que se debe de comprar, él sabe por qué no me da tanto dinero, porque la yo me lo gasto. Son situaciones que hemos visto y desgraciadamente son muy palpables en esta actualidad, con muchas personas que tienen pues la fortuna, entre comillas, de tener un hijo a una temprana edad. Hablamos de 16, 15, 16 años, con otra persona que también tiene la misma edad, y entonces no tiene una visión de ayuda, lo que sería la reciprocidad, como bien comentaba el maestro Oviedo, para poder dar ese seguimiento en la manutención del menor o de los menores hijos.
Entonces, ese tema de la violencia intrafamiliar también es una violencia económica cuando se restringe, cuando se quieren controlar los ingresos, los gastos. Es que no te planto la ropa si no me das dinero. Bueno, es una violencia que estamos, ya nosotros como maridos, ya estamos sufriéndola. ¿Y qué pasa al contrario? ¿Sabes que no vas a ir a ningún lado o quieres ir con su mamá? No puedes para el pasaje, vete caminando. Esa es una violencia, tanto económica como psicoemocional, ya que estamos nosotros restringiendo ahí su libertad de esa persona. Entonces, muchas veces no saben cuál es, hasta dónde recae una situación de control a una violencia intrafamiliar, ya que muchas veces dices que me pega porque me quiere, no, espérame, o sea, estás mal, ¿sí? Entonces tenemos que ubicar bien a las personas hasta dónde pueden ser. Un celo también es una violencia psicoemocional, eso ya queremos en un tipo de trastorno mental que se llama celotipia. Pero bueno, si estamos hablando de violencia intrafamiliar, la violencia económica, en referencia a los alimentos, a la casa, al vestido, a la educación, a la atención hospitalaria, también atención médica y atención del parto. Es que no te voy a dar de comer ni para los niños porque ¿qué crees? Que me fue muy mal, o a lo mejor me fue más o menos, pero no me alcanzó para darles. Esa es una violencia que puede generar en un momento dado hasta un tipo penal. ¿Sí? Entonces sí tenemos que estar bien ubicados y ahorita en el transcurso del programa le vamos a dar a ustedes las referencias hasta dónde puede llegar una violencia familiar o un control excesivo también desde la persona, la pareja, hacia esas personitas que son los menores o a la propia pareja. Entonces seguimos ahorita con la temática del programa y conforme vayamos dando vamos a dar los conceptos de las violencias, qué violencias existen y cuál es el manejo dentro de la materia civil y hasta dónde pueden llegar en un ámbito de materia penal para poder darles una continuidad y evitar esa violencia que podemos evitarla si la conocemos. Adelante. Bien, de acuerdo al tema que nos ocupa el día de hoy, mi estimado amigo Vicente, ¿qué otra cuestión nos podrías ejemplificar dentro de los alimentos? Bueno, aquí nada más es agregar, por ejemplo, los alimentos deben de comprender todo aquello que sea necesario para el menor, para su buen desarrollo pues, psicosocial, ¿no? Entendiendo esto de que, bueno, el menor en su momento a lo mejor le gustaría ir a nadar, bueno, también eso es parte de su desarrollo del menor. Tenemos que estar atentos para ver cuánto es lo que el padre le puede dar a cada uno de los hijos. Esto es muy importante y, bueno, en este caso ya se ventila en lo que es propiamente un juicio de pensión alimenticia. Bien, muchísimas gracias. Tocando el comentario que nos hizo aquí el licenciado Vicente, dentro del procedimiento, aquí está ya leyendo algunos comentarios que nos han dejado, nos dicen que les han pedido garantizar los alimentos en el procedimiento. A esto, a que dice, sabes que yo te puedo, en un acuerdo, dice, bueno, yo te puedo dar a lo mejor 2,000 pesos, ¿no? Mensuales, pero también el juzgador le dice, sí, está bien llegar a un convenio, pero aquí me van a garantizar, como nos estipula la ley, por un periodo de 1 año, la cantidad que resulte por ese término, no de 12 meses. ¿Qué es el garantizar esos alimentos? Bien, cuando no hay una fuente laboral en donde se pueda hacer un descuento vía nómina a esa persona,
como acreedor alimentario, en donde se establezca un porcentaje de todas sus percepciones ordinarias y extraordinarias. Lo que se hace es solicitar una garantía por medio de una fianza. En una fianza en donde se va a establecer como mínimo un año, ¿sí?, de la cantidad que se puso o se sentenció al pago de esos menores, del acreedor hacia los menores. Un ejemplo, son 2,000 pesos, tendría que tener una fianza de 24,000 pesos para garantizar por lo menos un año. Y debe de irse revocando esa fianza o renovando esa fianza cada año para que tengan asegurados los alimentos de los menores. Eso es en el caso de que la persona no tenga un ingreso con un salario, con una empresa que esté fija. Estamos hablando a lo mejor un taxista, un microbusero, una persona que tiene un puesto ambulante, todas esas personas de comercio informal o que no tienen un ingreso remunerado fijo por medio de una persona moral o que se estén llevando a cabo descuentos, se tiene que hacer esa garantía por medio de una fianza. Maestro, y al contrario, quien tiene la manera de demostrar sus ingresos, digamos una persona que trabaja en una empresa y le pagan bajo nómina, cuando le dicen que también debe de garantizar estos alimentos, ¿cómo se hace? Bueno, normalmente en este caso, cuando se gira el oficio de retención por los alimentos, se gira al patrón y el patrón hace el descuento de todas sus percepciones. Entonces ahí no hay manera, no tendrías que garantizarlo, porque tú tienes ya lo que sería la retención de ese descuento para los menores. Entonces en este caso no se solicita que haya una garantía, simplemente se gira un oficio de retención a la empresa empleadora para que se haga el descuento y de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, e inclusive debe de darse un porcentaje igual que lo que corresponde en caso de liquidación. ¿Sí? O sea, dices, es que ya estoy trabajando, pero van a quitar el 30% de mi sueldo, entonces yo busco que me corran. Perfecto, no hay problema, pero también de eso te va a tocar un porcentaje a los menores, ¿sí?, o a su representante legal, que sería la madre en el momento que son menores de edad. Tiene que tener un representante legal, que esa es la persona que lo demandó, que es la mamá de los menores. Entonces, al momento de que ellos ya tienen, por decirlo, va a renunciar o lo renunciaron, tiene que darle también el porcentaje y de todo lo que haya sido el finiquito, de lo que haya trabajado, o automáticamente. No se salva en ese sentido de una retención. Y es el único. Lo único que puede embargarse el sueldo por mandamiento en esas circunstancias. De ahí fuera, pues, nadie lo puede embargar. Se baja. Adelante. No. Ya se despertó, ahora es cierto. Bien, hay muchas preguntas sobre este tema. Una es, hace un ratito lo estaban mencionando, pero para ver si me lo pueden ampliar por favor, es los alimentos entre los cónyuges. ¿Cómo se tiene que dar, cómo se tiene que hacer para aquella persona que lo que tiene que ser el acreedor alimentario y la persona que lo tiene que realizar? Bueno, aquí tendríamos que entender los diferentes conceptos de afinidad que nos da la ley. Hay afinidad civil, afinidad por sangre y afinidad legal. Entonces, la afinidad por sangre es de ascendiente a descendiente, de padre a hijo. La afinidad legal es cuando nosotros contraemos matrimonio con una persona. Y de ahí surgen las obligaciones alimenticias, que sería el caso de una cónyuge. No, cónyuge. Okay. Y también de la concubina. Ambos son legales, digamos. Y de la adopción se entiende como una afinidad civil. Entonces, Sí.
Ahí te pongo al aire, porque ¿con quién tenemos el gusto? Ah, bien, perfecto. Sí, entonces, bueno, quiere mantener el anonimato y está muy bien, respetamos su decisión. Y te pongo al aire, permíteme. A ver, sigue adelante. Buenas tardes. No, buenas tardes. Disculpe, en el caso de que mi hija y su esposo que ya fallecieron quieren pagar los alimentos. Ok, bueno, cuando mueren ambos padres, la ley contempla que debemos de ir, por eso te acabo de dar la primera, debemos ir en línea recta hacia arriba, ascendente, para con los abuelos paternos y maternos. En este caso, primeramente tienen que iniciar los abuelos paternos y maternos una demanda de patria potestad y una tutoría en curatela para proteger a los menores, y ya ahí mismo, si alguno de los abuelos se hace responsable del menor, pues él va, y tiene la economía para sufragar los gastos alimenticios de él, y los demás no están en oposición, es el que debe de pagar la obligación. Si los 4 abuelos tienen la posibilidad y quieren pagar los alimentos, el juez de forma equitativa reparte los alimentos entre los 4 para sufragar todos los gastos y necesidades alimentarias del menor. No sé si le queda clara su pregunta. Pero ese es el caso en el que fallecen los dos padres, ¿no? Ajá, de los padres del menor. Ese fue. A ver, sí entendimos bien tu pregunta. Esa es que en caso de que faltaran los dos padres, ¿en quién recae la obligación alimentaria? ¿Es correcto? Bueno. Ese es verdad. Ya lo dormimos. Vicente, le pegaste el sueño. Bueno, sí. Déjame retomar la llamada. Bueno. A ver, mira, estamos bien. La pregunta fue que si en caso de que faltaran los dos padres, ¿en quién recae la obligación alimentaria? ¿Es correcto? Ah, bien. Bueno, ya ahorita el maestro Eder te dio un concepto o algo para que tú veas que la responsabilidad caiga o recaiga en los abuelos paternos o maternos. En dado caso que tengan la posibilidad de los, sería dar equitativamente, repartirlos esos alimentos entre los 4 ascendentes. Entonces, no sé si respondemos a tu pregunta o quedó alguna duda o si hicieron más dudas. Bueno, a tus órdenes, gracias. Muy bien, amigos, seguimos respondiendo acá preguntas en cabina. Disculpen que se oiga un poco así viciado, pero es que todavía no tenemos instalado el aparato para recibir las llamadas en vivo y a través de los micrófonos. Lo estamos haciendo en forma manual, con altavoz de teléfono, por eso estoy así de repente un poco viciado. Pero seguimos dando respuestas a todas sus preguntas y seguimos con el tema. Sí, les explicaba de lo de la afinidad. Entonces, bueno, la ley contempla estos 3 tipos de afinidad. Dentro de la afinidad legal entraría la situación de la concubina o de la cónyuge. Por lo tanto, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? De la concubina, ir al juez cívico y pedir un acta de hechos de declaración de concubinato, donde ella declara con respecto a que tiene un concubinato con tal persona, además de agregar el acta de nacimiento de los menores o de los mayores de edad, para que acredite la relación que existe de hecho de vivir como matrimonio y se le proporcionen los alimentos por la cantidad de años que lleve viviendo dentro del concubinato o que vivió dentro del concubinato. Con la cónyuge, que es la esposa, lo que necesita es presentar su acta de matrimonio, y si hay menores,
sus actas de nacimiento. ¿Para qué? Para que le asista el derecho y se le proporcionen los alimentos a ella sí, de por vida. Ahora también aquí preciso hacer mención de que comúnmente creemos que los alimentos se dan cuando hay un divorcio o una terminación del concubinato, pero los podemos pedir dentro del matrimonio o dentro del concubinato. No es requisito sine qua non estar llevando un divorcio o bien una terminación de un concubinato. Claro. Sí, ¿Me deja poner al aire, señora? ¿Me permite? ¿Con quién tengo el gusto? Un momentito, tenemos una llamada al aire. Señora Soledad Macías. Le voy a poner el micrófono al aire para que usted nos haga la pregunta y aquí el panel del maestro lo pueda contestar. Y permítame, señor director. Adelante, señora Soledad. Mire, mi hija, por poco, Sí. solo saber quién debe pagar los alimentos. Ah, bien. Ok, sí, le respondemos. Cuando los hijos, papá y mamá, mueren, entendiéndose que los que quedaron vivos fueron sus nietos, los obligados a pagar esos alimentos son los abuelos paternos y maternos, en caso de que tengan la posibilidad económica de sufragar esos gastos. O bien cualquiera de ustedes puede demandar mediante una jurisdicción voluntaria que ustedes se van a hacer responsables de esos menores que tienen la patria potestad, la guardia y custodia de esos menores y que van a cumplir con los alimentos. Sí se le tiene que dar vista a los otros abuelos para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Ahora bien, si cualquiera de los 4 abuelos no está en ese supuesto económico de poder sufragar los gastos, la ley nos dice que nos vamos a ir en línea transversal en cuestión de afinidad y le correspondería a los tíos paternos y maternos y si o bien si cualquiera de los tíos tiene la posibilidad se puede hacer cargo del menor y sufragar los gastos. Igual aplica lo mismo, se puede repartir entre todos los tíos la cantidad para cubrir esos alimentos, y si no fuera que los tíos pudieran pagar esos alimentos, nos vamos con los primos y así hasta el 4º grado. O bien, si de plano es que el pobre niño no tiene quien se haga responsable, el DIF y el Estado tienen que responder por esos menores. No sé si con esto contesto su pregunta o necesita que se la amplíe un poquito más. No, sí está claro. Lo agradezco. Muchas gracias. Gracias por llamar. Hasta luego. Muy bien, referente a esta pregunta y al tema del DIF y a la institución de la protección a la niñez en el Estado mexicano, pues tenemos que dar también aviso en el caso de que queden en la orfandad de los 2 menores, porque ya no hay a lo mejor ascendentes, que a lo mejor pues son niños y hemos visto situaciones que los abuelos, los tíos tienen posibilidades. Entonces sí hay que dar vista a la institución, ya sea del desarrollo integral de la familia o a la institución que maneje la protección del menor en la entidad. Que a nivel nacional es el DIF el que maneja esto, pero también se puede dar vista a los albergues de la Procuraduría y dentro de cada entidad hay una institución, independientemente del DIF, que podrán hacerse cargo de esos menores. Entonces, eso es un poquito ampliando más el tema en cuanto a las instituciones. Bien, muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta también sobre los alimentos. Muchísimas gracias por dejarnos sus preguntas, sus comentarios. Bien, nos dicen, tengo un hermano con síndrome de Down. Somos 5 hermanos. Yo soy el mayor. ¿Me corresponde a mí pagar los alimentos o todos debemos de pagar? Ok, aquí es preciso, o más bien la invitación al público que nos sigue, es que cuando nosotros tenemos una personita dentro de nuestra familia que tiene alguna deficiencia mental, yo les sugiero
y hago la invitación a que no se esperen a que los papás de este hermano fallezcan para entrar en este problema. Nosotros como padres de alguna personita que nos llegue a tocar que tenga esta deficiencia, les sugeriría que hicieran un juicio de interdicción para nombrarle a esta persona un tutor o un curador que nos supla cuando nosotros ya faltemos, o bien que hagamos un testamento, bueno, y también que hagamos un testamento ambos, que hagamos un testamento donde le nombremos un albacea, un curador y un tutor a esta persona para que no quede como la pregunta que nos están haciendo en un estado de indefensión. Ahora bien, esto es como un derecho preventivo, no es regaño para nadie, ni quiero que se tome así. Es simplemente aplicar un derecho preventivo, porque desafortunadamente aquí en México aplicamos un derecho correctivo cuando las cosas ya pasaron. Y la invitación es a que hagan un derecho preventivo cuando las cosas todavía no han pasado. Es como los seguros, es más fácil tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ahora bien, en tu caso, lo primero que tienen que hacer es igual ir ante un juez de lo familiar e iniciar un juicio de alimentos vía jurisdicción voluntaria, porque entiendo que no hay controversia. Y si alguno de los hermanos se opone a pagarla y hay controversia, ya sería un juicio del orden familiar de controversia, donde van a demandar a los hermanos que no quieren pagar los alimentos para que el juez les dictamine una cantidad proporcional a sus ingresos, tanto a ti como a tus hermanos, para que puedan sufragar los gastos alimenticios de esta persona que, aunque es mayor de edad o es menor de edad, pero por su estado de interdicción mental, jamás va a poder hacerse responsable de su persona. Y es una obligación de los hermanos, de los tíos, de los primos y hasta de los sobrinos el proporcionar alimentos, claro, siempre y cuando estén en una edad y con una capacidad económica para sufragar estos gastos. De lo contrario, si cualquiera de los hermanos se opone a pagar los alimentos sin tener fundamentada su razón de por qué no los va a dar, él estaría entrando en lo que comenta el maestro Palomino, en una situación que nos contempla, si no me equivoco, el artículo 321, 320 y tantos del Código Civil, que nos encuadra en la violencia económica. El 323 nos encuadra en la violencia económica, que sería el no proporcionar alimentos y con esto deteriorar su salud y su persona física, lo cual también nos lleva a una violencia psicológica y a una violencia moral. Estos tipos de violencia están contemplados dentro de la ley y tienen sus respectivas punibilidades en cuestión de multas y en cuestión de privación de la libertad por el cumplimiento de una obligación de dar que tenemos, o bien por la omisión de no querer dar los alimentos. Claro. Bueno, ahí ampliando un poquito esto. Aquí, bueno, tenemos que tener datos bien sobre el caso concreto. Nos faltó también saber edades, nos faltó. Es que tenemos que ver, también me dice, son 5 hermanos, somos un hermano con síndrome de Down, si estamos obligados a dar alimentos. Bueno, efectivamente estamos obligados en la capacidad de sus posibilidades, ¿no? Bueno, también hay que ver que esa persona pues tenga un lugar donde, como ya hemos comentado, también tiene que tener vivienda, ¿sí? Su vivienda, su atención hospitalaria, todo lo que él requiere por ese estado en que se encuentra. Entonces sí sería cuestión de que entre hermanos tuvieran esa posibilidad de repartirse esos gastos y en un momento dado pues llegar a como un acuerdo favorable a la persona que tiene este problema para que tenga una calidad de vida
y pueda sobrellevar ese problema en familia y que sea menos pesado también para ellos. Bien, sí, con todas estas recomendaciones que nos están haciendo el favor de hacernos. Y ya nada más como complemento, como lo dijo el maestro Eder, es el artículo 323, Quater, fracción tercera, la que nos está hablando sobre la violencia económica que pueda resultar por el incumplimiento de la falta de pago de los alimentos en alguna de estas situaciones. También es algo muy frecuente que siempre tienen dudas, que si los papás también tienen el derecho de pedir los alimentos. Esa es una parte que también lo contempla la ley, y como lo dice el maestro Eder, hacemos la invitación, los exhortamos a que demos el cumplimiento, sí, también de las leyes, pero también yo creo que ya es moral también, de la ayuda a los padres cuando ya se encuentran en una situación, para que lo podamos entender, que ya no puedan trabajar ya por la vejez y por alguna otra circunstancia también, que a veces algún accidente ya los padres no pueden o quedan imposibilitados para poder trabajar y obtener sus ingresos por sí mismos. Bueno, también como hijos estamos obligados a tener que dar unos alimentos, o los papás también tienen ese derecho de pedir esos alimentos a sus hijos por alguno de los motivos. Adelante. Yo nomás quiero señalar una cosa interesante. En este caso, si los padres proporcionaron los alimentos, sí tienen el derecho a recibirlos. Caso contrario, bueno, es obvio, no los van a obtener. Gracias. Sí, claro, por supuesto, es una cuestión que puede haber muchos supuestos. En el tema que lo dirijo es que aquellos padres que fueron responsables en su momento en que tuvieron a sus hijos, fueron menores y les dieron todas sus posibilidades, pues bueno, esas personas, esos padres tienen el derecho de recibir alimentos cuando ellos ya no puedan valerse por sí mismos. Le pasamos los micrófonos al maestro Palomino para ampliar un poquito más este comentario. Sí, yo creo que antes de que sea una obligación civil y que se vaya por una vía judicial, yo creo que ya es de moral de cada uno de los hijos, independientemente de que a lo mejor sí cumplió en dar un 100% o cumplió en las posibilidades de haberlo dado, porque no siempre tenemos circunstancias, ¿no?, de darle todo a los hijos, aunque no se ve, claro. Se ve y se busca la manera de las posibilidades de alcanzar el mejor beneficio para ellos. Pero bueno, no siempre es así, pero sin dar la vida, dar la oportunidad al hijo de poder dar, antes que sea una obligación, así como que sea de mandato de un juez, de que te voy a obligar a que te pagues, no, que sea una obligación de hijo como ser humano, ¿no? Ya no es, y hacemos ese llamado también a las personas a que se dejen guiar por su sentido de ser humano, ¿no? Porque si ya lo voy a hacer porque me está mandando un juez, digo, ¿en dónde está el sentido de tener ese amor, ¿no? Por esa responsabilidad? Entonces yo creo que antes que nada va a ser nuestra calidad de moral para dar eso, y humana, ¿no? Aparte, sí, porque nosotros podemos ser muy malos como hijos, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Mira, le voy a dar a mi padre esto, ¿no? A lo mejor lo mínimo, pero él va a sentir ese apoyo, ¿no? Entonces, seguimos entrando con llamadas y comentarios que los paso para que sigamos con el programa. Aquí, bueno, si bien es cierto, tenemos que ser un poquito más moralistas, la realidad social, cultural e ideológica de nuestra sociedad es que cuando vemos un bebé así bonito, cachetoncito, gordito, con gracia, todos le damos alimentos. Pero cuando vemos un viejito ya en la senectud que no puede, desaparecen los hijos. Esa es una realidad. Y cuando los hijos son muy conscientes,
algunos, no estoy hablando que todos, algunos, la mayoría, lo único que se hace es llevarlos a un asilo y de gobierno, ¿no? Así es. Pero, como bien lo mencionaba el licenciado Vicente, tenemos que entrar al estudio específico de muchas veces por qué los hijos no quieren dar alimentos y algunas de las veces, la mayoría, y más con los del sexo masculino, es porque se dedicaron a andar del tingo al tango, regando hijos, presumiendo que tenían 20 hijos, presumiendo que tenían 20 mujeres, pero de ninguno se obligaron y con ninguno cumplieron sus obligaciones. Entonces, como los alimentos atienden al principio de reciprocidad, si no los dio, no tienen derecho a recibirlos. Y sí me ha tocado que muchos padres rivales presentan su demanda: ay, es que yo estoy en la senitud y ahora mis hijos me van a mantener. Espérate, pero en tu vida jamás acercaste un pañal. Ellos no están obligados contigo, ni moral, ni legalmente, a darte alimentos. Lo que comentaba el maestro Palomino también es importante destacarlo, porque los alimentos debe de haber una equidad, debe de haber un equilibrio. El que lo recibe, si bien es cierto, es para sufragar todos sus gastos, pero básicos y necesarios. Jamás para sufragar un capricho o un deseo. Pongamos un ejemplo. A lo mejor el niño quiere, no sé, un teléfono celular de la última generación del día de hoy, que vale 20,000 pesos. Su papá no está obligado a brindarle ese teléfono. Si a lo mejor, y si está en la economía de su papá, comprar un teléfono de 1,200 pesos, 600 pesos que sirva para lo que es comunicarse, pues es aceptable. ¿Por qué? Porque está dentro de la capacidad económica del papá. Además de que el teléfono celular es un lujo. Y la ley no contempla lujos, la ley solamente contempla situaciones básicas de alimentación, vestido y educación. Lo mismo pasa muy común cuando la mujer demanda al hombre que toda su vida estudiaron en una escuela pública. Ah, pero ahora que estoy divorciándome de ti, pues mi hijo tiene que estudiar en una escuela privada que la mensualidad cuesta 30,000 pesos y sale de las posibilidades económicas del padre por capricho. Eso también está sancionado y no se puede otorgar, porque los alimentos son tendientes a garantizar el estatus de vida que se mantenía dentro del matrimonio o bien dentro del concubinato, no excesos. Sí, muchas gracias. Exactamente, hay muchos factores de los cuales nuestra sociedad ha tenido que irse cumplimentando con lo que son las leyes, o viceversa, las leyes se han tenido que ir regulando día a día, tienen que irse reformando por las necesidades de la sociedad, de lo que acarrea la sociedad hoy en día. Bien, vamos a seguir platicando en el siguiente tema, que es la violencia familiar. Intrafamiliar. Entonces, como tal, hay varios o diferentes tipos de violencia que existen hoy en día. No solamente es la económica, que de acuerdo al tema de los alimentos es la que se puede sufrir, que puede ser la psicoemocional, la física, la psicológica, y no solamente puede estar con los menores, sino también con la propia pareja que cohabita en el mismo domicilio de la persona generadora de esa violencia. Como tal, un panorama en general de lo que es la violencia, maestro Palomino, por favor.
Si bien lo comentas, no nada más existe la violencia física, porque normalmente siempre las personas, las mujeres normalmente, se basan en que dicen, la violencia física es cuando me pegan nada más. Y entonces no saben que existen ciertos o varios tipos de violencia que lo marca nuestro Código Civil y también se sanciona en el Código Penal. Claro. Entonces, una de las violencias es la física, de un jaloneo, de un pellizco, es más, violencia sexual también, o sea, ¿sabes qué? Es que eres mi mujer y me tienes que cumplir. Y no, o sea, esa es también una violencia sexual, o sea, no puede estar al capricho de la persona, eso también es una violencia sexual. Entonces, hay muchos tipos de violencia que las personas, las mujeres en particular, deben saber cuál es el que existe dentro de la familia, cuándo se puede denunciar o cuándo se puede pedir, a lo mejor dentro de la materia penal, una sanción a esa acción o ese comportamiento de la pareja, ya sea cónyuge o concubino, porque la violencia intrafamiliar es hacia el cónyuge o hacia el concubino o hacia el excónyuge o exconcubino o con la persona que haya llevado una relación. Entonces todo eso está en los supuestos. Nada, que ya no es mi mujer y ya no lo puede demandar o denunciar por la violencia física, no. Sí pueden denunciarlo por la violencia física, porque el Código Penal establece la violencia intrafamiliar se da al cónyuge, al excónyuge, al concubino o al exconcubino. Y van subiendo las penalidades, ¿no, maestro? De acuerdo a la persona que esté siendo afectada. Bueno, es que la acción va a ser la misma. Aquí nosotros tenemos que ver, en materia penal, serán clasificaciones. En un momento dado, cuando se denuncia una violencia psicoemocional y por medio de los peritos en psicología, te determina que si tienes afectación por ese tipo de delito, va a depender del tipo de terapia y la prolongación de esa terapia para que tú puedas tener una penalidad más alta o una reparación del daño, que muchas veces te dice, a ver, ya sufrió una violencia psicoemocional, requiero 20 terapias y cada terapia me sale 1.500 pesos, bueno, ya son 30.000 pesos, que eso es parte integral de una reparación del daño, según la Ley General de Víctimas, en donde se va a establecer que se va a restaurar todos sus derechos a la víctima y va a ser el pago de esa reparación del daño integral sería incluidas esas terapias. Entonces, dependiendo también del grado de violencia, porque podemos llegar a presentar, o se nos han presentado casos, que es una violencia física, en donde ya le rompieron una costilla, le afectó la vista, le rompieron un brazo, o sea, mucho dependiendo del grado de la violencia y el grado que se determine con la lesión que se presenta, en el sentido de violencia física, entonces ese va a determinar lo que sea la penalidad de esta sanción. Y en cuanto a lo que sería la de materia civil, aquí ya no tenemos supuestos o causales para solicitar un divorcio. Como hablamos en un programa anterior, o dos programas anteriores, decíamos el divorcio sin expresión de causa. Anteriormente una causa para solicitar un divorcio necesario era la violencia, ahora ya no. Ahora con que una de las personas requiere o solicite, ya no está casado con esa pareja, pues lo puede solicitar. No tiene que haber una causal para solicitar el divorcio. Y en este caso, pues para este tema que estamos viendo el día de hoy, es para ubicar a las personas en qué supuestos pueden caer dentro de la violencia psicoemocional, violencia sexual, violencia económica, violencia física, y hay más tipos de violencias que el Código Civil no lo señala, nada más señala esas 4, pero dentro de materia penal sí hay más clasificación de violencia. Sí, aquí, si bien es cierto, ya no es causa del divorcio, es un error del abogado el que cuando una de las partes solicita el divorcio,
Y dice, hecho 1, que me casé el 17 de septiembre del 2019 ante el juez 37 de registro civil. Llega la demanda y el otro contesta. Hecho 1, cierto. Pero ¿qué pasó dentro del matrimonio? Ahí viene el detalle. ¿Cómo se debe de contestar? Hecho 1, parcialmente cierto. Cierto en cuanto a que contrajimos en la fecha, el día y ante el juez matrimonio civil. ¿Sí? En cuanto a las obligaciones del matrimonio, que es el respeto, la ayuda, los alimentos, la no violencia, no se cumplió porque hubo violencia física, la cual se demuestra por los moretones, por el análisis del médico legista, bla, bla, bla. Violencia económica, porque siempre se abstuvo de su obligación de dar alimentos. Violencia patrimonial, porque me quitaba el celular, me lo revisaba, me lo escondía, me lo perdió, muy común en los hombres. Me escondió mis documentos, mi acta de nacimiento, mi título. Entonces, ahí es donde nosotros vamos encuadrando todo este tipo de violencia en una demanda civil. Y se piden medidas precautorias. Primeramente, que se le dé atención al cliente por los daños psicológicos y físicos que está viviendo. Segundo, que se aplique el código Águila para su resguardo físico de esa persona y que se le hagan todas las instalaciones del tribunal, ya sea penal, ya sea civil, para que se resguarde la integridad física de esta persona. Entonces, desde mi punto de vista, sí es preponderantemente acertado hacer mención de esta situación. Si bien es cierto, ya no como causa, sí como afectación que está sufriendo la persona, porque está teniendo un daño directo a su físico, a su psique y a su moral, porque también la violencia es moral. Con perdón del público, el decirle eres una bruta, eres una estúpida, eres una tonta, no vales nada, estoy denigrándola y dañando su moral. Claro. Y eso es una violencia y eso es un delito. Entonces, de bueno, tenemos de esas situaciones, porque dentro de las obligaciones del matrimonio es la ayuda, no el maltrato. Claro. Entonces, sí es muy específico hacer mención de esta situación. Ahora, esto es una vulneración a sus derechos humanos, porque no es, se supone que cuando te casas es para vivir en un entorno de amor y crecimiento y desarrollo personal, los cuales están siendo vulnerados. Y puede detonar, como ya vino de nuestro camino, en una denuncia penal y además en una demanda de reparación del daño moral por todas las violencias y la denigración que estás teniendo a la persona. Y el daño, sobre todo en la reparación del daño moral, el daño psicológico que te está causando esa situación en la que te tiene vivido. Claro. Sí, bueno, vamos para abundar un poquito en esto. Sí, bueno, cuando hay denuncia ante el Ministerio Público por una violencia, lógicamente sí se va a tener que hacer lo que son las medidas de prevención hacia la persona. Una de las medidas de prevención que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 137 nos dice que la separación inmediata de la víctima de donde está la persona agresora. También se le va a dar la asistencia legal, jurídica, psicológica, médica a esa persona, a esa víctima. También se le va a tener que dar medidas de protección, y como bien lo dice el maestro Eder, se va a girar
un código águila que no es más que un oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde se va a establecer que al momento de que la señora o la víctima o ofendido hagan un llamado a esta base de policía, tengan inmediatamente a la disposición una patrulla para poder tener también haya perseguimiento a la parte agresora o al sujeto activo para decirle que no debe de ofender, ni maltratar, ni dañar a esta persona. Entonces se llama el apercibimiento. Entonces sí, de acuerdo a los alcances que esta persona como víctima quiera llegar a hacer, porque muchas veces uno como abogado dice, vamos al Ministerio Público, vamos a denunciar, pero van a meter a la cárcel. No, yo lo que no quiero es eso. Entonces, sí, que estén bien conscientes de los pasos que se van a dar para que se acabe esa violencia en contra y de sus hijos, ¿no? Porque muchas veces hay los que van a meter a la cárcel, ¿quién va a ver a mis hijos, no? Y me ha tocado, ya tenemos aquí frente al Ministerio Público al sujeto activo, y se va a galera. No está diciendo, no, ya mejor me voy, ya vámonos, ya no las vuelvas a pegar. Y digo, y desgraciadamente tienen que hacer esa conciencia de que tienen que denunciar esto. ¿Para qué? Para que evitemos esa violencia dentro del núcleo familiar. A ver, sí. Bueno, a mí nomás me gustaría leer el artículo 323. Dice: los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoeconómica, económica y sexual, y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. Bueno, en este sentido, yo quiero señalar que se refiere a los integrantes de la familia. Los integrantes de la familia no solo es el padre y la madre, no. La violencia se puede generar ya sea de los padres hacia los hijos, de la mujer hacia los hijos, de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer. Pero también tenemos que tener cuidado que muchas veces tanto los nietos como los hijos generan violencia hacia los abuelos. O sea, este concepto de integrantes de la familia no es limitativo, ¿sí? Debemos entender que esta violencia se puede generar en todos aquellos que viven en una familia. Claro, bien lo comentas, no nada más tiene que ser de padres a hijos, hijos a padres, sino también tiene que ser dentro del núcleo. Puede ser el tío hacia los sobrinos, hacia el propio hermano, hacia la cuñada. Todo lo que es el integrante de la familia. Y la familia lo compone hasta el primer grado, todo lo que es por afinidad y por consanguinidad. Entonces ahí sí tenemos que ver, la abuela dice que es mi tío y no entra dentro de la violencia familiar, no, sí, porque es un núcleo, es un miembro del núcleo de la familia. Y la familia la componen tíos, hermanos, sobrinos, primos, abuelos, nietos. Entonces ese es el núcleo familiar. Y es un miembro del núcleo familiar. Entonces por eso sí aplicaría si hubiera una del propio abuelo hacia el hijo o al nieto, entonces aplica la violencia familiar. Claro que sí. Ahora, dándole un giro de 90 grados al tema, quisiera comentarles cuándo es que se cancela o cuándo es cuando termina, que son dos supuestos diferentes. Una cosa es que se cancela, sí, y otra cosa es que se termina la obligación de dar alimentos. Efectivamente, cuando hay una obligación de dar alimentos y el padre, el abuelo, el deudor está cumpliendo con el acreedor, y este acreedor, este hijo, comete algún tipo de violencia o ingratitud en contra del que le está dando alimento, en ese momento pierde el derecho a que se le den los alimentos. Cuando el hijo es mayor de edad
y no estudia, no trabaja, el padre puede cancelar su obligación de darle alimentos, porque estos son para que él atraviese un periodo económico inestable con la finalidad de que culmine una carrera. Pero si no lo está haciendo, no es en automático, debe ir a iniciar un juicio de cancelación de la pensión alimenticia por este supuesto. Bien, muchísimas gracias por sus comentarios. El día de hoy se nos ha terminado el tiempo para seguir charlando sobre este interesante tema. Quiero darle las gracias por la participación el día de hoy a nuestro buen amigo el maestro Gilberto Palomino. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Por compartir los micrófonos también al maestro Eder Narváez. A el buen amigo el licenciado Vicente Namán, muchísimas gracias por sus aportaciones. Y agradecerles a ustedes que nos estén siguiendo en la página Parajuristas de México Colegio Profesional AC. Muchísimas gracias, déjenos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y con muchísimo gusto vamos a estarlas atendiendo. Déjenos un mensajito ahí mismo en la página o en los teléfonos en cabina que enseguida se los vamos a proporcionar. Repito, los teléfonos 84 36 85 14 y 84 36 85 15. Ahí están apareciendo también en pantalla para que los anoten. También nuestra dirección en la barra Juristas de México, Código Profesional AC. Ahí estamos a sus órdenes, sus comentarios. Ahí estamos contestando en la brevedad posible. Son los teléfonos particulares si son amables, por favor. Muy bien, en particular para todos ustedes es 55 38 15 20 07. Por favor, les... Claro, aquí nada más me gustaría agregar que la barra se compone de 200 abogados y que estamos en todo el territorio nacional. Tenemos especialistas en derecho civil, fiscal, familiar, penal, laboral, etcétera, amparo, etcétera. Entonces, si se acercan con nosotros a los números ya mencionados o bien a la página, siempre le proporcionaremos un abogado calificado y capaz de resolver su problema. Y mi número personal es el 55 32 64 47 62. Bien, muchísimas gracias. De su servidor, teléfono particular, el 55 38 77 87 03 y estamos a sus órdenes las 24 horas del día. Mi teléfono 55 25 63 80 49. Bien, muchísimas gracias. También, antes de irnos, queremos agradecerles los controles, la asistencia de nuestro buen amigo, el licenciado Juan Carlos Castillo. Muchísimas gracias por estarnos apoyando. Y en los teléfonos a la licenciada Karen Anamilla y a la licenciada Mara Flores. Muchísimas gracias por estarnos apoyando. Se despide de ustedes su amigo Noé Campuzano y para invitarlos al siguiente programa el día martes en punto de las 6 de la tarde para que nos puedan acompañar en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.